cuando actúas, todo tu cuerpo es el instrumento. Una frase icónica de una leyenda del cine. Esta es la historia de Charles Bronson, te invito a que la veamos juntos. Nació el 3 de noviembre de 1921 en Ehrenfeld, al norte de Youngstown, Pensilvania, Estados Unidos. Primeros años. Fue el 11 de los 15 hijos de Walter Bunchinsky, minero lituano, y de Mary Balinsky, cuyos padres eran de Lituania. Su padre falleció cuando él tenía 10 años. Bronson aprendió a hablar inglés siendo adolescente, después del lituano y ruso. Fue el primer miembro de su familia en graduarse en la escuela secundaria. Su hogar era tan pobre que tenía que usar prendas de su hermana en la escuela a causa de su falta de ropa. Servicio en la Segunda Guerra Mundial. Trabajó en minas de carbón hasta que durante la Segunda Guerra Mundial se alistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, y sirvió en el 760 Flexible Gunnery Training Squadron, voló en 25 misiones y recibió un corazón púrpura por heridas recibidas en batalla. Trayectoria en el cine y teatro. Se inició en el mundo del teatro antes de debutar en el cine en You're in the Navy Now, Henry Hathaway, 1951. Hagamos una breve pausa para recordarte que si estás disfrutando de este contenido y quieres más videos como este, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir mis videos en tus redes sociales. De esta manera podrás recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos videos. Tu apoyo significa mucho para mí y ayudaría a que crezca más la comunidad de este canal. Gracias por tu atención, sigamos con la historia. Gracias a su físico y a sus músculos, fue encasillado en la primera etapa de su carrera entre los años 1951 a 1960, tanto en personajes estereotipados, de origen extranjero en películas de acción, fantásticas, del oeste o policíacas, Los crímenes del Museo de Cera de Taz, en 1953, a Apache, Robert Aldrich, en 1954, Drum Beat, de Dubs, y en la que adoptó su seudónimo, Yume, Samuel Fuller, en 1957, como en la interpretación de protagonistas en películas de serie A y B, Machine Gun Kelly con Roger Corman, en 1958, para la pantalla grande y también para la televisión. Los Siete Magníficos, John Sturges, en 1960, marcó el inicio de una segunda etapa en su carrera. Entre los años 1960 a 1967, en la que sería cabecera de cartel de grandes superproducciones, La Gran Evasión en 1963. Castillos en la Arena en 1965, Propiedad Condenada en 1966. Se hizo con una gran fama por su papel en la película 12 del Patíbulo en 1967. Con esta película se inició una tercera etapa en su carrera, la de estrella internacional, que, por desgracia, le llevó de nuevo hacia los mismos papeles estereotipados de sus comienzos. Ejemplos: Adiós, amigo en 1968, hasta que llegó su hora El pasajero de la lluvia en 1969. Michael Winner en sus películas pensadas para Jill Ireland, esposa de Bronson, y para le convirtió en un héroe, omnipotente, omnisciente, sin misterio ni sensibilidad. Valgan como ejemplo la película Chato, El Apache en 1972, Fríamente, sin motivos personales en 1973 y El justiciero de la ciudad en 1974. Donde su personaje, el Vengador Anónimo, se convirtió en un arquetipo. Bronson intentó escapar de él, haciendo la película Secretos de la Cosa Nuestra, en 1972. Una curiosidad en la vida de Charles Bronson es que era un fumador precoz. Empezó a fumar a la tierna edad de 9 años y mantuvo el hábito durante el resto de su vida. Otra anécdota fue que Bronson estuvo encarcelado en México. Aún como Charles Buchinsky filmando el western Veracruz en 1954 en tierras mexicanas, la cinta dirigida por Robert Aldrich y protagonizada por Gary Cooper y Burt Lancaster, relataba cómo dos vaqueros eran contratados por el emperador francés Maximiliano para proteger y escoltar a una duquesa al puerto de Veracruz. El todavía desconocido y secundario Charles fue arrestado cuando, vestido de pistolero, salió del set a una tienda a comprar cigarros.
Las autoridades lo vieron sospechoso y lo tomaron bajo custodia. El preferido de Leone. Sergio Leone veía en Charles Bronson al actor más talentoso de la historia en lo que respecta al género western. El director italiano estaba tan complacido con el trabajo previo del actor que ofreció el papel de El hombre sin nombre para su trilogía a Bronson antes que a nadie. Este lo rechazó categóricamente, refiriéndose a los guiones como increíbles y ridículos. Consecuentemente, y gracias a la insistencia de Leone, Bronson aceptaría el protagónico del mítico Armónica en Once Upon a Time in the West en 1968, mientras que de aquel Hombre sin nombre se forjaría otra leyenda, la de Clint Eastwood. Vida familiar de Bronson. En 1949 contrajo matrimonio con Harriet Tendler, con la que tuvo 2 hijos. Durante 1968, se casó con la actriz británica Gillian Ireland. Estuvieron juntos hasta la muerte de ella, en 1990. Su tercera boda fue en 1998 con Kim Weeks, tuvieron 2 hijos. Ya en sus últimos años. Charles Bronson sufrió de la enfermedad de Alzheimer en sus últimos años, lamentablemente falleciendo el 30 de agosto de 2003 a causa de una neumonía. Estaba acompañado de su tercera esposa, Kim Weeks. Falleció en el Hospital Cedar Sinai de Los Ángeles tras 4 semanas de enfermedad. Me gustaría que dejaras tus comentarios sobre el vídeo que acabas de ver. Si te gustó este vídeo, déjanos un pulgar arriba y suscríbete al canal, presiona la campana de notificaciones para que no te pierdas futuras historias. Espero contar contigo en el próximo video. Dejo imágenes de este actor y algunas de sus interpretaciones, para que lo recordemos así, como una leyenda del cine.